Amén, y estamos aquí ya en su programa Cosas de Dios y estamos también con nuestro muy amado hermano, nuestro hermano Paul Arboleda. Hermano, súbame el micro, pe varón. Amén. Saludos a nuestros hermanos. Que Dios bendiga, queridos hermanos, jóvenes, muchachos, niños, adultos, adolescentes y los que nos estén escuchando y nos estén viendo. Amén. El amor del Señor los saludamos en este hermoso día. Saludamos también a nuestro hermano Fran Reyes, quien también está con nosotros. Amén, que Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentos de estar iniciando nuestro primer episodio de podcast. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y también para nosotros, ¿no? Para poder seguir aprendiendo un poco más de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. También estamos con nuestro hermano César Chero. Santo, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando. De verdad que es un gozo poder traerles este conversatorio donde vamos a hablar sobre diferentes temas. Espero que sea de su agrado y que estén muy atentos. Amén, mi hermano. Y estamos también aquí con un hermoso tema que es ¿qué es ser cristiano? Mi hermano Paul, te pregunto, ¿qué es ser cristiano para ti? ¿Cuál es tu concepto para un cristiano? A ver, ¿qué es ser cristiano para mí? Antes yo pensaba, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Porque todo tiene un antes y un después, obviamente, que es ahora, ¿verdad? Antes yo pensaba de que ser cristiano pues era una persona que venía con un empaque especial, ¿no? O una persona que, no sé yo, que tenía que ser perfecta y muy diferente a las demás personas. A la persona a quien no le podía chocar nada, a la persona que no le podía doler nada, a la persona que venía quizá de otro planeta, no sé yo. Yo creo que como un santo, ¿no? Algo así, pero más que eso, era algo a quien no le podía afectar casi nada de las cosas que le puedan pasar en la vida, pues, ¿no? Como normalmente le pasa a un ser humano. Claro, yo ignoraba la humanidad de esa persona, en otras palabras. Yo dije, no, un cristiano o un hermano, o sea, no, mis respetos, ¿no? Algo así. Es que ese es el concepto que tiene la gente. Ese es el concepto que tiene el mundo. Sí, ese es el cierto. concepto. Entonces, y es más, o sea, te ven por la calle y te dicen, varoncito. No, él es el varón, él es el varón. Un respeto, hermano. ¿no? Siempre un respeto. piensa eso y muchas veces ignoran nuestra humanidad, ¿no? Exacto. Somos iguales, tan iguales como ellos. Y eso es lo humanos. que yo pensaba también antes. Mira. Ese era el concepto que yo pensaba, ¿no? Antes. Y de seguro que hay gente que nos está viendo ahora Que piensa lo mismo. Y que piensa lo mismo, ¿no? Claro. Cuando ahora la realidad y el concepto que yo tengo de qué es ser cristiano es tan igual como todo el resto de ser humanos, porque lloramos, reímos, jugamos. No es que siempre Exacto. vamos a estar con ese perfil de aléjense de mí o no, o a un ladito que está pasando el varón. No es así. También abrazamos, también nos bañamos, también jugamos. Como seres humanos normales. Como unos seres humanos normales. La diferencia es que tenemos al Señor en nuestra vida. La diferencia es que hemos tomado una decisión distinta quizá a la que muchas personas que nos ven no lo han hecho. Y ahora tenemos un rumbo distinto ya, ¿no? Un camino distinto, de hecho. Somos seres humanos tal cuales, pero con un rumbo distinto. Ajá, así es. Y también, mi hermano Fran, para ti, ¿qué concepto es, o continuando con esto, qué concepto tenías y tienes ahora del ser cristiano? Amén. Antes de dar mi concepto, justo que estaban comentando acerca de qué es ser cristiano, me estaba acordando del testimonio de la hermana Esther, ¿no? Que es la presidenta de jóvenes aquí. Ella decía que cuando se iba a casar estaba haciendo sus trámites en el consejo y estaba haciendo cola y toda la quedaba mirando porque ella estaba con su falda larga, con su blusa, y entonces recibe una llamada. Entonces ella agarra, saca su celular para llamarla y dice que una persona que estaba atrás le dijo que ustedes también usan celulares. entonces eso fue un poco como que, claro, también si somos personas normales, ¿no? Sí, hay un poco el concepto de... Como que somos distintos, como ¿no? que hay una diferencia.
Bueno, yo quiero escuchar a ver qué dice mi hermano César con respecto a eso, luego ya doy una idea también un poco que va saliéndose ya un poco del tema. Amén. Mi hermano César, ¿cómo pensabas tú que era el ser cristiano y cómo ahora piensas que es ser un cristiano? Bueno, ¿cómo piensa la gente? Creo que es muy similar y me pasa lo de la hermana Esther y me pasa siempre, no sé por qué. Cada vez que ya yo me presento, no necesariamente me presento, o sea, no siempre estoy pues con camisa, o sea, pero en la forma de hablar, en la forma de tratar a las personas se dan cuenta, ¿no? Claro. Y es más, me han dicho, claro, tú eres cristiano, sí. Y no sé por qué en estos últimos tiempos me han preguntado, ¿y ustedes sí se vacunan o no? Esa es la pregunta, esa es la pregunta que ahora De hay. verdad Que que ahora hay. me Esa es ha la pasado pregunta bastante. que ahora Lo primero que me preguntan después de ser cristiano si me vacunan o no. Sí. Pero es algo anecdótico y que justamente me hizo recordar cuando lo comentaba Fran. Pero claro, el mundo, y creo que todos vemos y percibimos que ser cristiano es que tenemos algo diferente. Pero no es que seamos, como dice nuestro hermano Paul, que tal vez tienen la expectativa, no, ellos son de otro planeta, ¿no? Sino que justamente tratando el tema, me acordé de este texto bíblico en el cual Pablo en el libro de Corintios, en Gálatas 2, en Gálatas 2:20 dice, pues, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que ahora vivo en la carne, o sea, eso quiere decir que no dejamos de ser humanos. Exacto. No dejamos de Somos ser seres hombres, humanos. pero lo vivimos con fe en el Hijo de Dios. Pues. Exacto. Y es lo mismo, ¿no? Mi concepto, para mí el ser cristiano es como dice Juan 3:16, que es el versículo que todo cristiano se lo sabe. Y más adelante dice que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿no? Entonces, el cristiano para mí es todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, en que Él murió en una cruz. Y ahora tomamos un rumbo distinto, ¿no? Seguimos siendo seres humanos, pero ya con una vida distinta, ¿no? Seres humanos ya no, como se diría en el mundo cotidianos, sino distintos, Claro, ¿no? ya no una creencia superficial. Exacto. Porque la gente cree en Dios, si tú le preguntas a cualquier persona, cree en Dios. Yo creo en pero, como lo dijo Pablo, con una creencia, pero con una fe. En el Hijo de Exacto. Dios, confiando, sabiendo que Él está en todo momento con nosotros y que Él ha cambiado nuestras vidas y que Él nos ha hecho unas nuevas criaturas, ¿no? También lo dice la palabra. Y también creo que eso se va fortaleciendo dentro de este camino con las experiencias que Dios te da, pues. Eso también es muy importante también. Y ahora que me haces acordar sobre las vacunas, yo estaba en plena clase y el profesor estaba hablando de las vacunas y el profesor en plena clase, éramos algo de 70 alumnos, me pregunta, ¿no? Estábamos ahí en Zoom y me pregunta, Bazán, tú eres cristiano, ¿verdad? Porque claro, como uno como cristiano, la mayoría del testimonio y ya la mayoría del colegio conoce, ¿no? Entonces el profesor me pregunta y yo le digo, sí, profesor. Me dice Bazán, ¿y cómo ves tú con respecto a la vacuna, no? Porque él conocía un versículo que le habían dicho, que era en Jeremías, o en Isaías me parece, que él nos traerá sanidad y medicina, ¿no? Sanidad y medicina. Y me empezó y me preguntó, y me pasé 5 minutos hablando, y el profesor nuevamente me preguntó otra cosa, y me pasé como un cuarto de la clase hablando, ¿no? Sobre, muy aparte de las vacunas, sobre el ser cristiano también. Claro. Y fue algo que la verdad es que me impactó porque todos los demás compañeros estaban escuchando, ¿no? Claro, quizás no el 100% está en el aula, pero sí quizás hasta el 50%, ¿no? Y es algo que también me marcó. Mi hermano Fran, entonces, un concepto de lo que es ser cristiano ahora, de lo que tienes el concepto. Amén, amén, amén. Antes de dar el concepto, yo quería llevarlo un poquito más allá, porque si bien es cierto, se ha mencionado qué es ser cristiano, o qué piensa el mundo, ¿no? De lo que es ser cristiano, creo que también hay una creencia dentro de la iglesia de qué es ser cristiano y que muchas veces está equivocada. Sí, señor. Amén. Entonces, yo, por ejemplo, estaba pensando, porque yo me crié prácticamente en la infancia dentro de la iglesia y también
de alguna manera entré ahí en ese tipo de errores, ¿no? Creía, por ejemplo, que ser cristiano, porque veía a muchos hijos de pastores, hijos de líderes, que comenzaban a hacer cosas que yo entendía que no estaban bien, y entonces yo decía, pero ¿y cómo es esto al final si se supone que ellos son pues cristianos, ¿no? Y yo pensaba que por el simple hecho de ser hijo de un líder o de un pastor, era de hecho ya que iba a ser cristiano. Como una ¿no? religión. Exacto, ¿no? Como que eres cristiano por el simple hecho de ser hijo de un líder. Entonces, ir al templo, pues, porque yo también iba al templo cuando estaba. Claro, de niños o adolescentes. claro. Creo que todo nace ahí por el tema de creo que todo nace ahí por el tema de un concepto, ¿no? Es mi concepto de ser cristiano o el tema de una religión, ¿verdad? Ahora, obviamente, religión, sabemos qué es religión, ¿no? Religión es la respuesta del hombre hacia una deidad que él cree que existe, pero la busca a su manera. Esa es religión. La busca a su manera. Yo creo que existe una deidad, que hay alguien superior. Porque esa religión, eso es lo que hace el hinduismo, es lo que hace el budismo. Esos son religiones. Creen en alguien más grande y superior que ellos y lo buscan a su manera, ¿no? Esa es religión, ¿no? Ya bueno, lo que cambia ya es otra cosa, el tema de la teología y todo eso ya es otro tema. Y suele pasar, ¿por qué? Yo también ahorita que tú lo mencionas. Porque mayormente la gente te pregunta, o sea, ya se dan cuenta que tú eres cristiano. ¿Y qué religión eres? ¿A dónde vas? Ajá. O sea, lo que también después de saber que eres cristiano, ¿para qué? Yo creo que, o sea, y me ha pasado muchas veces, en decirlo, la verdad, y me ha pasado, me acuerdo una vez, lo tengo en mente, que fue justamente subiendo un colectivo, hablando justamente con el señor, el chofer, y hablándole, se dio la oportunidad de hablarle de Cristo y como dijo, tú eres evangélico. Sí, le digo, pero ¿a qué iglesia vas? Y yo en lo personal, yo siempre digo, mira, la iglesia a la que voy no es de mucha importancia, yo le digo. La denominación. Lo que sí uno tiene que tener en cuenta es buscar a Dios, yo le digo. Buscar a Dios, pero no significa que no vamos a dejar de congregar. Yo voy a tal iglesia, voy a la iglesia del movimiento, pero existen otras iglesias, porque me ha pasado que me he cruzado y sí, ¿a qué iglesia vas? Ah, la del movimiento. Y una vez me lo preguntaron así a secas, me preguntaron, ¿y cómo sabes que tu religión es la verdadera? Así y yo le digo, si te digo que mi religión es la verdadera, te miento. Porque, o sea, como tú lo dices, la religión... Una respuesta. La religión es buscar a una deidad, pero a la manera o a la forma Claro, que cree uno o que ha percibido. A lo que uno cree, a lo que uno piensa y lo busca pues a la manera que uno quiere, ¿no? Igual lo que dice Fran, o sea, sí, a veces pensamos nosotros que porque una persona va a la iglesia o porque ya viene de cuna cristiana o porque los padres lo llevan, pensamos que es cristiano. Sí, ¿no? es más. Y ese es el concepto que tiene el mundo. Sí, y es más, por ejemplo, me pasó en una última reunión con unos compañeros, porque me decían, oye, Chero, pero tú siempre has ido a esa iglesia, ¿no? Y yo le digo, sí, desde que tengo uso de razón he ido, pero yo iba, le digo. Ahora yo pertenezco, se puede decir, Claro. ¿no? O sea, ahora yo soy parte de la iglesia. Ahora, ¿sabes qué? La gente, quizá no sepa, pero bueno, los hermanos sí, de que en dónde se llamaron, o sea, en dónde llamaron por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos, ¿no? ¿Y qué significa cristiano? Significa pues un pequeño Cristo. Así, el concepto, ¿no? Lo buscan ustedes, googleenlo ahí y van a dar con el concepto que yo también he leído. Entonces, de ahí nace la palabra cristiano, ¿no? Un seguidor de Cristo. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Y uno que es seguidor de alguien siempre va a hacer lo que su líder hace o ha hecho. Entonces, yo creo que dependiendo de ahí, ya como para poder entender así, si es que quizá nos ven y no conocen la palabra o no saben temas cristianos, yo creo que es eso, ¿no? Alguien que, si yo soy cristiano, yo tengo que hacer lo que la Biblia, que en este caso es lo que Dios nos ha dejado, yo tengo que hacer lo que la Biblia me dice a mí, ¿no? Yo tengo que obedecer la palabra, porque la Biblia dice en San Juan de que el que me ama, obedece mi palabra, ¿no? Me obedece a mí. Ya miren, y ahí los dos han dicho dos cosas que ahí también iba yo. Ya hicieron el preámbulo, ¿no? Porque
hablaba un poco de que decía, ¿qué es ser cristiano? ¿No? Es seguidor de Cristo. Y en sí, o sea, ahí va el concepto. Y lo otro que decías tú, ¿no? Que cuando mencionabas de que tú ibas a la iglesia y tú dices, yo iba a la iglesia, eso es algo que también justamente ahí iba, ¿no? Algunos creen que ser cristiano es alguien que va a la iglesia todos los días. Y hay gente que va a la iglesia todos los días y que no es cristiano. Entonces, ahí también iba, ¿no? Es que, amén, hay gente que simplemente va a la iglesia porque dicen de que encuentran paz allí, ¿no? Pero que no son cristianos. Hay gente, como un amigo con el que yo trabajo, me dijo, yo estoy empezando a escuchar música cristiana porque me trae paz. Entonces, aquel que escucha también una música cristiana no quiere decir que sea cristiano, ¿no? O porque va para una iglesia. En la Biblia relata algo muy, muy, muy bonito, y es de David, cuando a Saúl, ¿recuerdan ese tema? Lo atormentaban, ¿verdad? Espíritus malos, porque era de parte de Dios, ¿verdad? Dios había permitido eso. Y dicen de que llamaban a David y que David tocaba el arpa, ¿no? Y eso de ahí le transmitía paz, le transmitía algo bueno a Saúl. Entonces, eso no quería decir de que Saúl, pues, No, claro, o sea, era un seguidor, ¿no? Claro, yo lo relaciono bastante. No sé por qué se me ha venido a la mente, pero por ejemplo vemos muchas personas que dicen, no, pero ustedes no creen en María. Y yo me acuerdo una vez que dijeron, ya está bien, tú crees en María, y es más, hay algunas personas que se consideran marianos, marianas, creo que se les llama a las personas. Pero, y me acuerdo que bastante que le preguntaron, pero si tú eres mariano o mariana, ¿por qué no hace lo mismo que hacía María? Y fue como que es algo contraproducente, es una contradicción, o sea, decir, yo soy seguidor de tal, pero hago lo hago a mi manera, ¿no? Y si tú dices, yo soy cristiano, pero no hay frutos, como lo dice la palabra, entonces puedes pertenecer a la religión, puedes ir a una iglesia, pero no ser un verdadero cristiano. Claro, es religioso. Esos son religiosos. A ver, nuestro hermano. Amén, amén. Entonces, ahí más o menos, miren, yo más o menos quería como voltear la pregunta, ¿no? Entonces, si ser cristiano no es alguien que va a la iglesia todos los días. Ser cristiano no es alguien que nace o que se cría en un ambiente cristiano. Y otra también, que algunos piensan que obedecer los mandamientos te hace cristiano. A los 10 mandamientos. Obedecer los mandamientos te hace cristiano. Y algunos dicen, no, yo cumplo los 10 mandamientos. ¿Y a dónde quiero ir? Quiero ir a la parte, al versículo bíblico en donde Jesús se encuentra con el joven rico, ¿no? Y él le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él dice, y Jesús le dice, no, ahí tienes los mandamientos. Y dice, todos estos los he cumplido desde mi juventud. Y Jesús le estaba pidiendo algo más y no pudo cumplirlo. Entonces, a veces uno pensaría de que cumplir con los mandamientos a veces nos hace cristianos. Pero en esencia, o sea, es parte sí del cristianismo. En esencia, creo que no es en sí eso el ser cristiano. ¿Qué podría ser cristiano? Y a mí me lleva mucho a pensar en la parte de la Biblia en donde se encuentra Jesús con la mujer samaritana, ¿no? Y la mujer samaritana conversando con Jesús se ve prácticamente como desnuda frente a Jesús. O sea, es como que Jesús saca a revelar todo lo que ella tenía escondido en su corazón, y es ahí donde ella reconoce realmente quién era Jesús, que Jesús era el maestro. Y escuché una vez también a un predicador, y esto me gustó mucho, que ser cristiano es alguien que ha tenido un encuentro personal con Jesús. O sea, ser cristiano es cuando uno realmente llega a tener un encuentro con Jesús. O sea, no es que alguien te contó algo, no es que tus padres te inculcaron algo, no es que vas siempre a un lugar como parte de un ritualismo, sino es realmente haber tenido un encuentro con Jesús. Y escuché esto del predicador, que es algo que me gustó mucho, que no, o sea, nadie que haya tenido un encuentro con Jesús sale bien parado. Así como Pablo. Así como Pablo. Pablo en Hechos capítulo 9, si no me equivoco, habla sobre la conversión de Pablo cuando vio la luz
y la voz que le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue, verdad? Y dice que él se cayó del caballo y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? ¿No? Él preguntó, pero dijo la palabra Señor. Y en esos tiempos decir a alguien Señor era solamente a las autoridades que estaban sobre él, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, ahí, desde ese de ahí, como tú dices, él ya tuvo un cambio ya. Exacto, y justamente a eso me impactó esa parte cuando decía, nadie que haya tenido un encuentro con Jesús sale bien parado. O sea, no es que exista alguna persona que algún día tenga un encuentro con Jesús y salga con el pecho hinchado, ¿no? Claro. Y diciendo, yo merezco la salvación, yo he guardado los mandamientos, yo no he pecado, Santo. Yo ya soy salvo, ¿no? Es que todo el que se encuentra con Jesús realmente, o sea, se ve como la mujer samaritana, ¿no? Desnudo frente a Jesús, que escudriña desde lo profundo de nuestro corazón. Y cuando nos vemos descubiertos desde el interior de nuestro corazón, es cuando entra, podríamos decir, la humillación. O sea, escuché también a un predicador decir, es como que un ser imperfecto, un ser, no sé, tal vez ya envejecido con el tiempo, lleno de cicatrices, lleno de marcas, totalmente imperfecto, se presente desnudo frente al ser más perfecto y más hermoso que puede existir en toda la creación, ¿no? Entonces, al verse frente a ese ser, uno se va a sentir avergonzado. Es lo que pasa cuando uno tiene un encuentro con Jesús. O sea, se ve descubierto y lo único que queda es humillarse, ¿no? Humillarse y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y cuando realmente uno se humilla con ese arrepentimiento de lo que nosotros hemos hecho, es cuando realmente Dios hace una obra en nuestras vidas y cambia nuestra forma de ser. Entonces, siempre el ser cristiano trae dos cosas: arrepentimiento por lo que hemos hecho y cambio, porque estamos arrepentidos y Dios también nos ayuda, nos fortalece en ese cambio, y eso permite que haya una comunión más directa y más íntima con Dios. Entonces, allí creo que radica el ser cristiano, y quiero terminar con 2 Corintios 5:17, ¿no? Que dice que de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La mujer samaritana, cuando tuvo su encuentro con Jesús, ni bien tuvo el encuentro con Jesús, ella no fue a despedirse de su marido, ella no le dijo, Señor, como el rico, ¿no? Que regresó así cabizbajo, no. Ella ni bien tuvo el encuentro con Jesús, inmediatamente salió a predicar y a testificar las cosas que Dios le había dicho, que Dios, o sea, cómo había conocido a Jesús. Y eso es algo que caracteriza también a los cristianos. Entonces, hermano, si tú me dirías un concepto en el cual, como por decirlo, buscamos en internet un concepto de tal cosa, si tú me dirías un concepto de lo que es ser cristiano, y si lo hay, ¿cuál sería el concepto básico de ser cristiano? El concepto para mí de ser cristiano es haber tenido un encuentro personal con Jesús, arrepentirse, sentirse arrepentido por todos los pecados que hemos cometido, y que definitivamente tiene que haber un cambio en nuestras vidas y una comunión más íntima con Dios. Es decir, nosotros, los que hemos tenido un encuentro con Jesús, ya no seguimos a Jesús porque nos contaron, porque nos dijeron, porque escuchamos acá, porque sabemos que hay que ir a la iglesia todos los días, o porque sabemos que hay que cumplir los 10 mandamientos sí o sí. No, sino porque realmente sentimos en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios. O sea, con todo nuestro corazón queremos agradar a Dios, y entonces eso es lo que nos lleva a tratar de hacer las cosas bien y a cumplir la palabra de Dios, y nos deleitamos. Es decir, no hacemos las cosas de manera mecánica ni por obligación, sino que nos deleitamos asistiendo a la casa de Dios, nos deleitamos obedeciendo los mandamientos, nos deleitamos en la oración, nos deleitamos en los ayunos, o sea, nos da gozo todo eso, y eso es lo que caracteriza a un cristiano. Amén. Y lo que dice aquí Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Entonces, nosotros ya en sí, cuando somos cristianos, ya no solamente queremos nosotros ser los cristianos, sino como la mujer samaritana, como nos dijiste, se fue a decirles, ¿no?, a otras personas lo que había pasado, lo que había sucedido, y es el predicar también, ¿no? El ser cristiano, uno siente predicar. Ya no es que tu pastor o tu líder te dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a predicar tal día y tal día. Sino uno siente un fuego que cuando una persona
quiere predicarle, ¿no? Y ese es también, mi hermano, algo corto, mi hermano César, ¿qué es el concepto para ti de ser cristiano? Y un mensaje también para los que nos están escuchando, de decirles qué es lo mejor o qué es lo bueno de ser un cristiano, para ir terminando. Claro. Es algo, como tú dices, es algo que se siente. Ya no es como que, y yo me acuerdo bastante, por ejemplo, o sea, hay diferencia, lo hemos recalcado, entre ser cristiano y pertenecer a una familia cristiana o ir a la iglesia, ya, pero por ejemplo, la principal diferencia en ello es, por ejemplo, cuando tú perteneces a una familia cristiana o tú ves en tu familia o tu ambiente tiene valores cristianos, pues tú tienes un cierto temor, dices, oye, no, yo no voy a tomar porque de ahí en mi casa me van a estar diciendo, me van a estar gritando o claro, van a estar reprendiéndome porque por los valores cristianos que hay alrededor. Pero claro, a partir de cuando los valores cristianos ya están dentro de ti, o sea, uno ya no siente el tomar. Y justamente en la reunión con mis amigos me dicen, oye, pero allá en tu religión no te dejan tomar, no te dejan bailar. No, yo le digo, no es que no me dejen, yo sí puedo. Y es más, la palabra de Dios me dice, todo te es lícito, pero no todo conviene, no todo te edifica, les digo. Y ahí es como que ellos entienden, y yo creo que por ello, y yo poniéndome a pensar, y es por ello creo que el Señor como que ha permitido esa última reunión, para que ellos también sepan, mis compañeros sepan la diferencia entre, claro, se puede decir, entre el César que pertenecía a una religión y que esa religión era cristiana, y ahora César que es cristiano, ¿no? Ahora que ya no es simplemente, no, César no va a tomar por su familia, por su cercanía, porque su familia no le deja, no. Ahora César no toma porque tiene las convicciones cristianas. Y eso es lo principalmente que te diferencia. Ya uno tiene las convicciones y se da claro, como lo dijo nuestro hermano Fran, gracias a ese encuentro con nuestro Señor Jesús que nos... Y no solamente tú ya te das cuenta que eres cristiano, sino todos los que están a tu alrededor, ¿verdad? Todos los que te rodean. Mi hermano Paul, un mensaje también corto de lo que es el ser cristiano, un concepto básico nada más. Ajá. De lo que hemos entendido, y un mensaje también para los que nos están escuchando, si aún ellos no son cristianos. Amén, amén. A ver, el ser cristiano, primero poner saber qué es lo que, porque uno nunca va a aceptar algo, a ver, de lo que uno no sepa, ¿verdad? O de lo que uno no escuchó, como dice Romanos 10. Habla sobre el tema del ir y predicar, ¿no? Y cómo es que creerán si nunca les han predicado, ¿no? Ese es el trabajo, ¿verdad? Que la iglesia hace, y gracias a eso nosotros podemos escuchar el mensaje de salvación primero, ¿no? Yo también por ello escuché, gracias a un pastor, lo escuché y tomé la decisión. El ser cristiano para mí ahora es haber tomado una decisión de vivir, de primeramente aceptar a Jesús en mi vida, como me lo dice San Juan, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 12. Yo quiero ser hijo de Dios. Entendí primero de que no todos somos hijos de Dios, que somos creación porque somos creados por Él. Pero ya ser hijo de Dios es aceptarlo, ¿verdad? Es creer y aceptar. Entonces, luego de ello ya uno busca, por misericordia de Dios, las experiencias que Él te da, ¿no? Conforme a tu corazón, conforme a tu búsqueda, ¿no? Nosotros como cristianos ya, es más, nosotros mismos ya ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que hacemos, de las cosas que hacemos bien, que el mundo se sorprende, incluso tú nunca vas a saber las cosas, ni las miradas buenas, ni las buenas palabras que el mundo dice de ti, nunca. Quizá lo vas a escuchar o lo vas a saber, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se refleja en nosotros, ya es nuestra nueva naturaleza, por decirlo así, ¿verdad? Es algo que Dios pone en nuestra vida. ¿Cómo es que uno se da cuenta que es cristiano, ¿no? ¿Cómo es que nosotros nos podemos dar cuenta que somos cristianos? Cuando tenemos necesidad de orar, cuando tenemos necesidad de leer la palabra, cuando nos desesperamos porque hoy día no doblé rodillas, ¿no? O cuando tengo pena o misericordia, no pena, es misericordia
de ver a un hombre durmiendo ahí en la calle porque es alcohólico, o a un drogadicto por ir pidiendo plata o limpiando cosas. Uno ya siente esa misericordia y nos damos cuenta que de pronto pasó algo en nuestra vida, de que ya antes lo rechazábamos, antes lo ignorábamos, ahora no. ¿Por qué? Eso te da a ti testimonio de que algo pasó en ti. De que hubo un cambio. De que hubo un cambio en mi vida, ¿no? Entonces comenzamos a actuar como Cristo lo hizo. Yo creo que para mí eso es ser cristiano. Con eso ya me doy cuenta de que cambió algo en mí. Y eso lo puede hacer Jesús. Amén. Mi hermano Fran. Rapidito, antes de terminar, solamente quería invertir la pregunta. O sea, ya hemos visto lo que es ser cristiano, ¿no? Decíamos, cuando uno siente el deseo ferviente de querer orar, doblar rodillas, de querer predicar, leer la palabra, ¿no? Testificar. Entonces, ¿qué pasa, invirtiendo la pregunta, qué pasa si alguien que va a la iglesia todos los días, que a lo mejor se ha criado en un ambiente cristiano, si tal vez, o sea, vive, ¿no? Como un cristiano, entre comillas, ¿qué pasa si una de esas personas que piensa que es cristiano luego se da cuenta de que no cumple con esos requisitos? Es decir, no siente ese deseo de querer tal vez orar, de querer leer la palabra, de querer estar en comunión con Dios. Tal vez ya ha dejado de sentir esa emoción del primer encuentro con Dios, que nosotros le conocemos como el primer amor, ¿no? Cuando uno recién se convierte, está en ese deseo profundo de querer estar en una comunión íntima con Dios, y Dios también comienza a darnos experiencias, comienza a hablarnos a través de sueños, a través de tal vez visiones, a través de la palabra de Dios, ¿no? En los cultos. Y cuando uno deja de sentir esa emoción, entonces, ¿qué pasa con esas personas? O sea, ¿realmente estamos viviendo el cristianismo como debe ser, o qué está pasando? Entonces, sucede que a veces empezamos bonito, ¿no? Y luego, cuando va pasando el tiempo, como que nos comenzamos a cansar, como que creo que eso es algo que pasa, ¿no? Pero es importante justamente estas conversaciones porque nos hace entender realmente cómo nos vamos conduciendo, si estamos en el camino correcto o si de repente nos estamos durmiendo, nos estamos quedando, ¿no? Se están apagando nuestras lámparas, como decía en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, solamente quería dejar ahí esa pregunta para alguno de repente por ahí que nos está oyendo y pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Amén. Mi hermano, entonces, una corta despedida nada más, mi hermano César Chero, una corta despedida que estamos culminando ya este programa. Bueno, nada más que agradecerles por haber escuchado este pequeño conversatorio. De verdad que es de mucha edificación para nosotros, y esperamos que sea de mucha edificación para sus vidas, también para nuestros amigos oyentes, y que Dios nos permita que no sea el primer podcast, sino que vengan muchos más. Amén. Mi hermano Paul, una corta despedida nada más. Amén, que estamos culminando ya. Amén. Estábamos muy agradecidos todos nosotros, de hecho. Este es un test. Gracias al Señor por todo. Gracias por acompañarnos. Gracias por... Sale bien. Lo vamos a subir a Spotify. Lo cortan ya. No lo cortan. Amén. Vuelvo a repetir. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Entonces, hemos llegado ya a la parte final de este precioso programa. Hemos aprendido de lo que es el ser cristiano, hemos aprendido de lo que se siente el ser cristiano, hemos aprendido cómo uno se da cuenta cuando es cristiano, cuando hay un cambio, cuando le sentimos orar, predicar, etcétera, etcétera. Y hemos aprendido mucho de este programa ya. Amén. Dejo a mi hermano Fran para que despida este programa. Amén. Entonces, hemos culminado ya este hermoso programa. Y con nosotros será hasta otra oportunidad aquí en Cosas de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga a todos.